Buenas de nuevas. A ver, que ya van llegando todos. No puedo aquí darle a uno. Ah, ahora. Vale. Freeland. Admitir. Muy bien. Bueno, yo creo que ya estamos casi todos los que han venido. Los que no han venido ya se irán incorporando. Profesor, una pregunta. A ver, ¿quién habla? ¿Tu nombre? Andrea. Sí, Andrea, dime. No te veo. Lo quería saber, le he escrito un par de correos y también Yacha, y es por saber si hay algún error o simplemente esperamos. Es simplemente que esperéis, que estoy desbordado de correos. Vale. O sea, como he tenido un problema que hay gente que no recibe bien mis correos, tenía miedo de que fuera eso. Pues vamos, Pero probablemente es que, vamos, es no pasa un atasco ahí que no doy abasto con todos los que tengo. Vale, Vamos, gracias. de nada. Muy bien, pues nada, vamos entonces ahora a comentar de estos tres autores, de Durkheim, Pareto y Weber, su síntesis de qué es la acción social, cuál es su aportación, y comparándolos y también viendo la postura de Boudon, que es el que yo creo que intenta articular los dos. Voy a compartiros, lo tenéis también vosotros, los que tengáis ahí el texto sacado de Rocher, que es muy bueno. Y si leéis despacio los dos artículos que tenéis ahí puestos, lo tenéis todo, ¿no? Vale, compartir pantalla. Muy bien. Vale. Bien, en el fondo, detrás de estos tres autores, y más Boudon, que es el que nosotros vemos, hay un tema que es el equilibrio entre lo individual y lo social, entre lo psíquico y lo social, ¿no? Hasta qué peso, y lo que hay detrás de ese problema siempre es la libertad y el condicionamiento, lo que es la estructura, el peso de la estructura y el peso del individuo, lo que en Durkheim se expresa como conciencia individual y conciencia colectiva, ¿no? Que quizás sea el que consigue ponerlo de una manera más equilibrada, aparente, aunque su lenguaje es muy, muy holista, ¿no? Entonces, en esta generación nos consiguen poner de manifiesto que la acción social, leo en el recuadro que tenéis ahí, es a un tiempo psíquica y social. Pone en juego unos mecanismos psíquicos individuales y unos componentes sociales. Nosotros, en lenguaje más filosófico, en vez de hablar de mecanismos psíquicos, hablaríamos de libertad, ¿no? La acción social es así una realidad total, global, que compromete la personalidad individual e influye sobre ella y que forma al mismo tiempo la trama del medio social. Esto se puede ver a nivel microsociológico, pero también a los niveles más amplios, ¿no? Esta caracterización de la acción social
cuenta, por un lado, con la aportación de Weber. Weber es el que nos da la comprensión, la dimensión subjetiva, lo que es el sentido de la acción social, ¿no? Y él lo que aporta al estudio de la acción desde su método subjetivo de comprensión es que la acción social es aquella, primer subrayado en la página 22, es la que tiene en cuenta el comportamiento de los demás. Ese tener en cuenta el comportamiento de los demás tiene que ver, segundo rasgo, con la significación. ¿Qué es lo que significa que una acción es significativa para Weber? Pues que el sujeto indique que su acción, por su acción, que ha comprendido las expectativas de los otros y que su acción está destinada a responder a esas expectativas o que evidencie su negativa a responder, o sea, que forme parte de un sistema de comunicación. O sea, Weber es el primero que está abriendo ese campo subjetivo de significación de una manera más teórica. El ejemplo muy claro es el del saludo, ¿no? Yo como antes no, ahora ya no, porque antes caminaba mucho, ahora no me dejan. Caminaba a San Damas o a la parroquia de San Damas a toda velocidad, ¿no? Y encima como no veo muy bien de lejos, pues lo típico, que te dice luego alguien, oye, pues le vi por la calle y iba usted muy rápido y no me saludó. Claro, si yo le hubiese visto, no saludarle tendría una significación, que es ignorarle. Yo he ignorado aposta a esta persona porque no quería perder el tiempo, porque es una pesada, porque me la ha jugado, porque estoy enfadado con ella, lo que sea, ¿no? Ahora, si yo no le he visto, esa acción mía de no saludarle no es una acción social, porque no es significativa. Lo mismo puede pasarte en una comunidad, ¿no? Tú estás un día cansado, estresado, tal, no sé qué, vas al salón o a la biblioteca o donde sea y hay un hermano, una hermana tuya que está allí tristón y solitario y ni te enteras, es que ni lo ves, ¿no? Y entonces la que está ahí o el que está ahí dice, ¿este o esta? Fíjate cómo ha pasado de mí, ¿no? Y no tenía mayor significación porque en ese momento esa persona no te ha visto. No te ha visto porque va. Entonces, la acción social implica que la acción comprenda las expectativas de los otros y por lo tanto que está respondiendo de una manera o de otra, ¿no? O sea, a veces nosotros damos demasiado peso, otras veces actuamos como si no existiesen los demás aposta, que también sería significativo, ¿no? Y el tercer elemento que tendría la acción social en el sistema subjetivo de comprensión, la conducta de las personas implicadas en una acción viene influida por la percepción que cada una de ellas tiene de la significación de los demás y de su propia acción. Aquí los chistes ayudan mucho. Había un chiste, que algunos lo recordaréis, que era el del gesto ese en el cual el dedo corazón de la mano se levanta verticalmente hacia arriba mientras los otros 4 permanecen flexionados, ¿no? Y entonces a la abuelita que va conduciendo, el nieto le ha explicado, porque ya lo vio una vez, que eso era un gesto de saludo y aprecio. Y la abuelita, mientras va conduciendo, va haciendo el gesto correspondiente del dedo corazón levantado por los otros 4 flexionados, al policía que le está allí, al señor de la compra, tal, no sé qué, y todos se van enfadando sucesivamente, ¿no? Es decir, esa persona está fuera del contexto comunicativo, ¿no? Esa persona no se... Es decir, esa acción no produce un feedback adecuado porque no entra en el círculo de la comunicación. Está haciendo un gesto que no significa otra cosa allí, ¿no? Significa otra cosa allí. Entonces, claro, cuando yo hago un gesto, yo sé que ese gesto va a ser tomado por esas personas de una manera determinada, eso influye en el modo en que yo hago ese gesto y a su vez en cómo ellos van a percibir esa situación, ¿no? O sea, la situación es bidireccional, es circular siempre. Si se rompe ese círculo, hay algo que falta para poder decir que esa acción sea social y por lo tanto para comprenderla. Esto permite ver pues, por qué no sé quién ha decidido no sé cuántos, por qué el gobierno actúa de esta manera, por qué el rey no sé cuántos. Pues hay un elemento que es de comprensión, ¿no?
La comprensión a veces se refiere a elementos externos, economía, política, lo que sea, pero puede ser simplemente cómo estén las relaciones en su familia, ¿no? Y que la reina le ha dicho o la mujer le ha dicho y eso lleva a que tome esta decisión. O sea, los ámbitos pueden ser de lo más complicados. Pero Weber pone el elemento subjetivo de la comprensión en este ámbito. Frente a eso, la aportación de Durkheim es mucho más objetiva, ¿no? Mucho más exterior en ese sentido, ¿no? Es lo que tenéis en el primer párrafo, ¿no? Es en unas maneras de obrar, pensar y sentir externas al individuo y que están dotadas de un poder coercitivo, en cuya virtud se imponen a él. Entonces hay dos criterios objetivos para determinar el carácter social de la acción humana. Exterioridad, de las maneras de obrar, de pensar y de sentir con respecto a las personas, y la coacción. Esta exterioridad y esta coacción son interiorizadas o internalizadas, ¿no? Y es lo que hacen las dos conciencias, ¿no? La que ya he explicado antes, la conciencia individual y la conciencia colectiva que tiene cada uno, ¿no? La conciencia individual es también la autonomía personal relativa que goza cada individuo, ¿no? Y por eso, eso permite a Durkheim estudiar las sociedades viendo cuál es el grado de coacción que la conciencia colectiva ejerce sobre las personas y cuál el grado de autonomía que permite a las conciencias individuales, siendo mejores las sociedades que permiten un mayor grado de autonomía. Pero esas sociedades siempre van a tener un poder de coacción, ¿no? La coacción será buena. La coacción no es un término moral, es un término descriptivo, ¿eh? La coacción será buena cuando ayude a que haya un mayor respeto a la persona y a la autonomía. Y cuando no, ¿qué hacemos? ¿Podemos sublevarnos a eso? ¿Cómo funciona eso, no? La conciencia colectiva, final de la página 26, se encuentra a la vez fuera de las personas y en el interior de cada una de ellas. La coacción que ejerce es sustituida por el hábito y la conciencia moral que desarrolla cada persona. Sería para Durkheim cómo la conciencia colectiva se traduce en hábitos y en conciencia moral, en principios morales. Aquí podríamos decirle, bueno, esto es verdad en parte. Es verdad en parte. Pero la moral no se reduce. La moral no se reduce a interiorización de la coacción social. Entonces teníamos en una, por decirlo así, una moral siempre de tipo victoriano, de tipo extrínseco, ¿no? En el fondo yo mi vida quisiera que fuese por otro lado, pero es que la moral me coacciona, la moral me impide ser quien yo soy, la moral me impide realizarme, la moral va en contra de mi libertad, ¿no? Eso sería una consecuencia de cómo califica la moral Durkheim aquí, ¿no? Bien, ¿cuál es la solución? La solución es tener en cuenta tanto lo que dice un sistema que tiene en cuenta la coacción exterior, a lo mejor no usando esa palabra, y un sistema que incluya el elemento subjetivo y libre, que subraya sobre todo la tradición subjetiva, en el equilibrio, ¿no? Eso es lo que interesa, lo que intenta hacer Boudon con su método de la interacción social individual, ¿no? Que es el manual que os he recomendado y que no recuerdo ahora si lo tenéis en la carpeta compartida o no. Luego me lo decís al final y si no está os lo coloco ahí. Bien, la ventaja de la aportación de Weber, la importancia del individuo y la libertad. La ventaja de la aportación de Durkheim, el ámbito, lo externo, lo estructural, encuentra cabida, ¿no? Pregunta, ¿Durkheim cae de verdad en una postura holista? En una postura en la cual la coacción, que es la palabra que él usa, coarta hasta tal punto que desaparece la libertad. La explicación que hace Boudon y también la que hace Rocher muestran cómo, si bien el lenguaje que utiliza Durkheim es muy holista, muy de Comte, de leyes fijas que por lo tanto la estructura determina y coacciona, sin embargo, el papel que él concede a la conciencia individual hace que no sea un sistema determinista. O sea, Durkheim sería holista en el lenguaje, aunque
cabría ver que en él hay espacio para la libertad, que es un poco lo que, no me acuerdo quién era, planteaba cuando terminé de exponer el pensamiento de Durkheim en la primera sesión, ¿no? Entonces, en el lenguaje no lo logra del todo, pero en el fondo sí está dando cabida a esa libertad. Problema, sus seguidores sociólogos franceses posteriores, los que sean de este tipo de escuela, van a ser más deterministas, van a dejar menos espacio a la libertad, ¿no? En el fondo el sujeto no es responsable de su vida, lo cual siempre, es decir, es algo que atenta contra la dignidad humana, ¿no? El decir, pues mira, yo es que no tenía más remedio que hacer, yo es que por presión social no sé cuántos, yo por presión biológica no sé cuántos. Oye, pero tú eres persona, tú eres responsable, tú eres libre. O sea, tomarte en serio la responsabilidad siempre es una muestra de respeto a la persona, ¿no? Bien. La tradición de Weber se la llama también comprensiva, y se basa en la filosofía existencialista, personalista, de inspiración cristiana, aunque no 100% compatible, de Karl Jaspers, ¿no? Para interpretación de la realidad social e histórica de las ciencias humanas, ¿no? Y la tradición holista de Durkheim se inspira en Comte y en el positivismo, ¿no? Tiene frases, para que veáis lo del lenguaje, aquí en la página 29, ¿no? Esta cita de Durkheim, ¿no? Es tremenda, ¿no? Los fenómenos sociales son cosas, y como cosas deben ser tratados. Es cosa, en efecto, todo lo que es dado, todo lo que se ofrece, o mejor aún se impone, a la observación. Tratar los fenómenos como cosas equivale a tratarlos como data, que constituyen el punto de partida de la ciencia, ¿no? Ahí se ve ese positivismo y también ese lenguaje que es muy duro, ¿no? Pero aún así, ahí cabría, ¿no? En cierta medida la libertad, ¿no? En síntesis, la acción social requiere los condicionamientos psíquicos, requiere los condicionamientos sociales, con un espacio para que no haya determinismo ni psicológico, ni social u holista, y por lo tanto la definición de la acción social sería: la realidad social no es exclusivamente interna a los sujetos, ni exclusivamente externa, no es exclusivamente determinada por la sociedad, ni exclusivamente determinada por una libertad absoluta del individuo. Es vivida en perspectiva, en situación, por las personas afectadas, a las que simultáneamente se imponen desde el exterior unas coacciones y unas limitaciones, ¿no? El equilibrio. A estas dos posturas, la de Pareto, que es lo que añade que su aportación es el tema del significado, el sentido, ¿no? Que luego Weber lo desarrolla de una manera más perfecta, ¿no? Pero es el que abre el campo ahí a lo subjetivo, quizá por su tradición liberal, por su formación, ¿no? Esa es su aportación con sus límites. Bien. Vamos ahora un poquito a señalar Sí, voy aquí. ¿Podría repetir esta aportación de Pareto y los límites? Los límites vamos a verlos ahora. La crítica y los límites. La aportación de Pareto es que es el primero que abre la acción social al sentido, lo que hemos visto antes, ¿no? Una acción es social cuando obra con sentido, y él lo aplica primariamente a la economía y luego se amplía a acciones no significativas pero también sociales. Pero ya una acción es social porque tiene sentido, no porque está en un sistema, no porque obedece a unas leyes, sino porque tiene un sentido para el individuo que la realiza, ¿no? Aunque él tiene una contradicción. Vamos a ver los límites. Ya que estamos en Pareto, para que resulte, aunque no sea el primero de los tres, ¿cuál es el límite que tiene aquí Pareto? Que la acción económica es una acción lógica, dice él, una acción con sentido. Las otras acciones, aunque tengan peso social, son no lógicas, no tienen sentido. Entonces, esa clasificación, aunque ha abierto campo, adolece todavía de una estrechez ideológica de miras, un cierto economicismo. No es un economicismo tan fuerte como el de Marx, ¿no? Que lo ha superado, pero de todas maneras, lo único que es lógico es actuar por el dinero, por unas razones económicas, de una cosa u otra. Lo otro, sí, es considerable, se debe ser considerado, pero es ilógico, ¿no? O sea, tener una economía en la cual se tenga en cuenta
pues no el beneficio, sino el carácter social como criterio fundamental, es ilógico. Esto, en cuanto veáis gente que te diga, no, es que en el mundo de la empresa o en el mundo de los negocios hay unas leyes que son distintas de las leyes que influyen en las otras acciones de la persona. Yo soy cristiano cuando estoy con mi familia o cuando hago voluntariado, pero soy un tiburón de las finanzas cuando estoy en la empresa, ¿no? Y hay como dos leyes distintas. Y en una hay ciertas acciones que no tienen lógica. Lo mismo podría hacer una división de vida entre lo político y el resto. Entonces, esa puerta está abierta en el liberalismo de Pareto. Está abierta. Y queda el sujeto como partido, ¿no? Si vamos ahora a Durkheim, en Durkheim teníamos en su postura, por decirlo así, dos posibles contradicciones, ¿no? Una ha salido ahora con el tema de la libertad, ¿no? ¿Dónde queda la libertad? ¿Queda suficientemente defendida? Si hacemos una interpretación benévola de su lenguaje, sí. Pero si no la hacemos, en el fondo la libertad es un campo restringido totalmente, ¿no? En el fondo estoy coaccionado del todo. Es demasiado excesivo el peso que el todo social, que el holos social ejerce sobre el individuo. La presión social, la coacción, pesa más que la libertad, ¿no? Esa sería una crítica a medias, ¿no? Y la otra crítica tiene que ver también con la pregunta que se hizo antes, ¿no? Cuando la sociedad me lleva a defender, la coacción social me lleva a defender el respeto a la persona y la autonomía, muy bien, pero ¿y si la coacción me lleva a una obediencia, a una dictadura, a una obediencia anónima? Entonces, ¿desde dónde se puede cambiar una sociedad? ¿Desde dónde se puede tener un criterio? O sea, en ese sentido, Durkheim sigue siendo optimista, por un lado, en plan socrático, como también lo es Weber. Weber más por intelectualista, ¿no? Por ser el tipo intelectual así de científico, humanista y demás, ¿no? Durkheim por ser ilustrado, ¿no? Entonces piensa que la sociedad va en una línea de progreso, que el destino es el progreso, que vamos hacia adelante siempre, ¿no? Y claro, puede ser que la estructura social me lleve a la obediencia, a una sociedad sin libertad, sin elección real, ¿no? Y entonces, ¿qué hago, no? Bueno, el mérito de Durkheim, indudablemente, es el del peso de la estructura social, del todo sobre el individuo, ¿no? Y de Weber, ¿qué decir de la crítica a Weber? Pues cualquiera de vosotros la podría decir ahora. ¿Qué le falta a Weber? ¿Alguien se atreve a decir que le falta a Weber? Todos calláis. A Weber le falta lo que pone Durkheim, ¿no? El peso objetivo de la coacción social. Por amar la libertad y defenderla mucho, no concede suficiente peso a la coacción a la coacción social, al condicionamiento de lo social. Bien, Boudon intenta conseguir el equilibrio entre estas posturas, centrándose sobre todo en la acción humana, considerándola como persona libre y con creatividad, ¿no? Y cómo eso se articula ya desde la microsociología, cómo se articula con el resto de la sociedad, ¿no? Cuando aquí, hasta ahora, pues normalmente los sociólogos pasaban más de la gran visión de conjunto de la sociedad a el individuo, ¿no? Lo que hace Boudon es subrayar, apoyándose en Weber, apoyándose en Pareto, y así corregir la tendencia a que el peso de lo macrosocial sea excesivo, a subrayar el peso de las decisiones individuales. Bien, visto esto, vamos a ver algunos casos concretos en este cuarto de hora que nos queda. Vamos a ir cerrando aquí alguna cosita. El primer caso tiene que ver con Durkheim y seguro que alguno de vosotros lo ha estudiado en diferentes
Esto lo tenéis en Boudon, en el manual de Boudon, en la página 28. A ver, ¡ay! Me he ido. Me cachis. Perdonadme. Aquí va a ser más fácil. ¿Era aquí? No, ya he perdido la página. Bueno, a ver si la consigo encontrar. Boudon defiende el análisis sociológico de lo individual. Bueno. Es que así va a ser. Bueno, dejo aquí, así, aquí está. Vale. Bien. Una. Vale. Él tiene un tratado muy famoso sobre, es la página 13-14 del libro. Vamos a ver, para que se vea mejor. Me cambia de página cuando hago esto. Ya lo siento. Sí, es aquí, estoy bien. Vale, lo vais a tener que ver en pequeñito porque no consigo esto que en grande se vea. Vale, es este cuadro de aquí. Él tiene un estudio sobre el suicidio, en el cual distingue 3 tipos de suicidio, según la motivación que tiene y la presión social y la coacción social que tiene sobre ellos. Uno es el suicidio altruista, en que la persona interioriza una coacción social por el cual él ve como bueno dar su vida, quitarse la vida en unas circunstancias por el bien de los demás, ¿no? Es un suicidio altruista, ¿no? Os podéis imaginar diferentes situaciones, ¿no? Es decir, desde el suicidio, no sé, es decir, en el ejército yo me la juego, salto las murallas y tal, aunque sé que me van a matar, es como una acción suicida, ¿no? Pero así hago el bien a mi ejército, a mi patria, a mi familia, etcétera, ¿no? Y entonces tú o estás ahí que te van a sacar las verdades de las posiciones de tus tesoros y de tus armas secretas, y entonces te tomas la pastilla que te quita la vida, ¿no? Y eso lo ves como un acto virtuoso porque lo has interiorizado así por la presión. Es suicidio altruista, ¿no? Puede ser un suicidio también egoísta, ¿no? Hay un segundo tipo de suicidio egoísta que es para evitar un castigo social y para así no merecer una reprobación. Pues era a lo mejor el tipo de suicidio, no sé si exactamente sería de este caso, pero bueno, es parecido el de los japoneses cuando han perdido el honor, ¿no? El harakiri, ¿no? Entonces se quitan de en medio, ¿no? Para no tener la punición social y seguir de alguna manera conservando la dignidad, ¿no? Pero hay un tercer caso de suicidio que es el que se da en la situación de anomia, el suicidio anómico, que este es el curiosamente muy interesante. El suicidio anómico es aquel que responde a unas situaciones en las que las reglas sociales de repente cambian y la presión social produce un desconcierto que favorece la tendencia suicidógena. Esto pasó, por ejemplo, en la gran crisis después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20, los felices años 20, y luego vino la Gran Depresión, ¿no? Y en la Gran Depresión, en Estados Unidos, aumentó el número de suicidios hasta el punto... Hay alguien que me distrae aquí con algo. Hasta el punto
Los que habléis entre vosotros para pasar los datos, ya veis que me estáis cortando toda la clase. Si queréis mandaros un mensajito uno a otro, mandároslo en privado. Vale, por lo menos. Daniela y Víctor, gracias. Por aquí me sale una luz amarilla y ya me pierdo. Ya lo siento, pero no soy capaz de concentrarme de otra manera. Y si no preguntáis, digo, oye, ¿quién es este filósofo del suicidio? Durkheim. Y ya está. Más fácil. Bien, entonces, en los años 20 en Estados Unidos aumenta el número de suicidios. Eso ha llevado, por ejemplo, a que en una ciudad como Nueva York tenga una normativa en sus casas de tener unos en la primera planta o en la segunda planta, una especie como de grandes terrazas, de manera que los que van paseando por la calle, en caso de que alguien se suicide desde un rascacielos, no le aplaste, ¿no? Así tiene grandes terrazas, ¿no? Eso lo tuvieron que sacar porque en ese momento, perdón, no en la Gran Depresión, un poquito antes, en los felices años 20, en ese momento de prosperidad, empezaron a aumentar los suicidios. Y eso sorprendía. ¿Por qué? En una sociedad de bienestar, en que todo está prosperando y los negocios van mejor, de repente aumentan los suicidios. Porque todos comprendemos que si tu empresa quiebra y tú no puedes pagar o lo que sea, una tentación tuya, a lo mejor para cobrar el seguro, sea suicidarte y quitarte de en medio, ¿no? Sea un suicidio egoísta o un suicidio altruista, que también los hay. Pero ¿por qué cuando la sociedad va bien y el negocio va bien y es un momento bueno, aumentan los suicidios? Bien, y él lo hace comparando la situación con lo que se llama las expectativas según el número de jugadores que hay en la partida, ¿no? Entonces la expectativa, que es la primera línea que aparece aquí, es la expectativa que tienes de ganar en una partida, según el número de jugadores. Si tú apuestas 1, puedes ganar 2. Si juega, es una especie de lotería, ¿no? Según aumenta el número de participantes, las expectativas que tú tienes de ganar también disminuyen, son menores. Y lo que puedes ganar es menos. Eso hace que cuando las expectativas son malas, el número de jugadores baje. Y cuando las expectativas son buenas, el número de jugadores suba. Si es una situación de prosperidad, eso va a hacer que de los que tienen dinero para participar, al final jueguen en la lotería de las empresas, por decirlo así, jueguen más de los que no jugarían, porque la expectativa de ganancia se percibe como mayor. Sin embargo, lo que no se tiene en cuenta en esas circunstancias es que precisamente en una situación de bienestar o de prosperidad, al jugar más, las posibilidades de perder aumentan. Porque en una situación de estar en recesión, el dinero es cobarde, la gente no juega, con lo cual no pierdes. Si tú juegas, tienes más posibilidades de ganar que en una situación de prosperidad. Entonces, lo hacéis vosotros en vuestra casa, porque si no, no me da tiempo a mí a explicarlo aquí más despacio, lo que hace aquí Gudón, pero habría que comparar esta tabla con esta otra, ¿no? Y en la cual se ve la comparación entre las dos situaciones. Entonces, la expectativa de ganancia hace que en prosperidad jueguen más, haya más posibilidades de perder y, por lo tanto, más gente que vea defraudadas sus expectativas. En la situación de recesión, como yo no espero ganar, no me frustro, no pierdo, no salgo enfadado con la situación, con lo cual la tentación del suicidio es menor. En una situación del otro tipo, como yo esperaba ganar, he jugado, como había muchos jugadores, no he ganado y me he frustrado. Y el número de personas que han jugado, porque sus situaciones eran más o menos tal, ha aumentado, con lo cual ha aumentado el número de suicidios. Bueno, esa ley que veis ahí, que es lo que explica Durkheim de las situaciones de anomia, ¿por qué? Aquí, que es una situación de prosperidad, sin embargo, aumentan los suicidios frente a otras situaciones. Y pues mira, precisamente porque se produce un juego entre la ley general y la libertad del individuo. La situación general te dice, es un buen momento para invertir
para jugártela, la libertad te dice hazlo, y como consecuencia produces un efecto contrario, que es tu frustración que acaba en suicidio, ¿no? Y ahí se ve, entre otras cosas, el carácter, por un lado, realmente condicionante y determinista del suicidio, para el suicidio, o sea, de las leyes de la situación social. Tú no querías eso, has optado con nuestras expectativas, la situación no te ha engañado, pero no las has podido percibir como era realmente. Y por otro lado, como esto no sucedería sin la libertad de cada individuo. O sea, soy yo el que tiene que decidir que me juego los ahorros o no me los juego en ese proyecto empresarial. ¿Vale? Entonces, esta sería una explicación de cómo es el sistema de Durkheim a través del suicidio en una situación de anomia. Es decir, no hay una regla que me diga por qué aquí va a haber más suicidios. No, es mucho más indirecto. Es un efecto que surge de conjugar la libertad con un momento que precisamente parecía hecho para lo contrario. ¿De acuerdo? Esta sería la explicación de Durkheim. La de Pareto, bueno, vamos a prescindir de ella porque en el fondo ya ha salido, que es un poquito la crítica al marxismo y la diferencia de lo liberal moderado. Y en el fondo ahí lo que él muestra es cómo el sistema marxista está condenado a no conseguir nunca sus frutos, ¿no? Paradójicamente, tal y como es la estructura de la producción, ¿no? Y el otro caso es el de Weber, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En esa obra, él lo que muestra es cómo en Alemania ha surgido una economía capitalista muy rica en las zonas que están dominadas por una religión protestante, mientras que la zona menos desarrollada es aquellas en las que hay un dominio del elemento religioso, católico. Entonces, él lo que muestra es la influencia del elemento religioso en lo económico. No solamente de lo económico en lo religioso, como en Marx, ¿no? La economía determina la religión. La religión luego se constituye en superestructura que impide el progreso, opio del pueblo. Aquí no, aquí la economía quedaría determinada por la religión. Y eso lo intenta demostrar. La pena es que el ejemplo que él pone no vale exactamente. Pero bueno, sí es verdad la idea, ¿no? De que la relación entre religión y sociedad o religión y economía no va solo en una dirección, sino que va en las dos direcciones. ¿Por qué sostenía él eso? Sostenía eso porque comparando la religión protestante con la religión católica, habla de varios elementos, ¿no? El ejercicio del trabajo, de la profesión, está más valorado por el protestantismo, el elemento de la racionalidad en el trabajo, ¿no? El protestantismo aplica más el racionalismo económico, según su descripción. El protestantismo es muy austero, y eso es verdad. El catolicismo es más barroco, es más una exultación de la carne, es más una religión del renacimiento. También tenemos ascesis y también tenemos pobreza y austeridad, pero nosotros no somos unos amargados de la vida que no valoramos las buenas cosas, sino que las agradecemos como dones de Dios. Sin embargo, el espíritu de los reformadores protestantes es en ese sentido mucho más de negación, ¿no? El mundo es malo, la carne es mala, el eros es malo, etcétera, ¿no? Y eso se traduce en una austeridad, que se traduce en un ahorrar, ¿no? Ahorrar, 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 tener capital, ¿no? Y eso llevaría, en el fondo, pues esa visión, unido a un elemento teológico que es la predestinación, a ver cómo una zona protestante tiene más capital, tiene una capacidad más racional de trabajo y en el sentido más organizada, y además se ve motivada como diciendo, si me va bien en esta vida, eso es señal de que me irá bien en la otra. El éxito en esta vida es muestra de la predestinación de la eterna, con lo cual, a trabajar como un cosaco para que mis negocios salgan adelante, porque si no, en la otra vida, si ya en esta estoy fastidiado, en la otra ni te cuento, ¿no? Sería un poco la visión que tienen ellos, ¿no? Claro, esto cuando lo aplicas a la Alemania de su época, ves efectivamente que la parte norte más luterana es la más rica, la más industrial, ¿no? Y la parte del sur, Baviera, católica, más lindante con Austria, es una zona más pobre económicamente. Sin embargo, tú vas a la Alemania de la segunda mitad del siglo XX
y resulta que la situación se ha invertido, o sea que la zona más próspera es aquella con una mayor presencia de catolicismo y la zona más pobre es la que no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, el límite, que el ejemplo que pone, visto a largo plazo, los hechos lo desmienten, lo cual no quiere decir que la lanza que él haya roto en que hay una relación bidireccional entre religión y economía, entre religión y sociedad, sea verdad. Hay una relación mutua. Ahora, no es una relación simple, ¿no? Muy bien, pues con estos dos ejemplos terminamos lo que queríamos decir. Entonces yo ahora voy a seguir aquí, sí que los que queréis iros os vais yendo tranquilamente, pero si alguien quiere preguntar cosas de tipo personal o de tipo general, puede hacerlo. Primero de comprensión y luego ya de tipo personal. ¿Alguna pregunta? Ignacio. El tema del desarrollo y el bienestar en Weber en cuanto a la religión, que creo que es esto último que ha dicho, Sí. no me ha quedado del todo claro. Sí, él piensa que influye la religión, ¿vale? Sí. Compara dos zonas de Alemania con dos religiones, la dominancia del católico y la dominancia del protestante. Examina elementos del protestante que favorecen el capitalismo. Austeridad, visión de la profesión y del trabajo y visión de la predestinación. Con esos elementos deduce, con un hecho delante, que es que esa zona es más próspera, que la religión tiene que ver con la economía, porque gracias a eso esos países esas zonas se han organizado de manera capitalista, de manera más eficaz para competir. Mientras que las zonas de dominancia católica no están tan pendientes de la profesión, están más pendientes de otras cosas, de interacción social o lo que sea, y en consecuencia son más pobres en ese momento. Con lo cual mostraría cómo el elemento religioso influye en la configuración económica y social. Lo cual en ese momento es verdad y además muy actual porque muestra que no tiene razón Marx, para quien lo religioso es consecuencia determinada de lo económico. La religión es un producto de las relaciones económicas. ¿Vale? Verdad y aportación suya. Religión, sociedad y economía se relacionan en ambas direcciones. Parte falsa, que al cabo del tiempo resulta que la parte más próspera es el catolicismo. Luego habría que revisar qué ha cambiado en el catolicismo o qué elementos se le escapó a Weber al ver en la zona católica, o si había otros elementos que también condicionasen la pobreza de una zona respecto a la otra. ¿Vale? De acuerdo, gracias. Bien, hay una mano levantada de Seminario Madrid 2, que no le veo yo aquí en la pantalla, pero que hable. Seminario Madrid 2 está. Ah, sí, aquí estás. Hablad vosotros, sí. No se os oye. Tenéis que gritar un poco. Muy bien. Como hemos tenido problema un poco para conectarnos y esto, queríamos hacer la pregunta de cómo va a ser un poco la manera del examen de ejecución, en este caso. Sí, ya al principio lo respondí, os enviaré el miércoles, Dios mediante, un PDF a todos, que quedará también colgado. Entonces, en principio serán modalidad de las que han salido este fin de semana, 5. Es decir, con los trabajos, proporcionalmente a la parte de materia que entran, eso libera materia. Y para aquel que no haya liberado materia suficientemente, habrá un examen individual, que si no puede ser presencial, será telemático, que ya veríamos cómo se hace. ¿Vale? Muy bien, gracias. Para los que suspendan los trabajos, porque no les salen suficientemente bien. Muy bien. Muy bien, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta general o particular ya? Yo tengo una pregunta. Sí, René. Soy René, sí, con el último trabajo de la última unidad, que es leer, escoger un tema de los que están ahí. Un No ha, apartado de un tema. sí, sí. ¿Cuántos serán los caracteres? Todavía no, o la extensión. Yo creo que lo dije al principio, ¿no? Lo que pasa que, a ver, si lo tengo aquí registrado. No, aquí no es.
Vamos a ver. Me suenan que eran como unos 12.000 máximo, pero no me acuerdo. Vamos a ver dónde está esa carpeta de sociología. ¿En el programa no lo puse? No. Amigo, pues entonces lo he dicho y no lo he apuntado. Pues calcula un mínimo de 10.000 y de ahí a un máximo, pero muy, muy máximo, ya lo apunto y lo pongo en el PDF, muy máximo de 20.000. ¿Vale? Si alguien quiere hacer más que eso, que me lo diga. ¿Vale? Siempre decir, te salen 9.700. 9.700 equivale a 10.000. Redondeas, ¿no? Me he pasado y me salen 20.500. Pues no pasa nada, no te devanes el seso para quitar 500 caracteres. ¿Vale? Vale. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Sí, una Aarón, cuestión. Era lo de que he visto que sí que me llegan tus últimos correos, pero claro, hay algunos que no me han llegado por el cambio ese del correo. o sea, Entonces, los últimos ya te llegan. el último o los últimos sí, porque me ha llegado eso de que el email que nos mandaste a Gmail no había que usarlo y el de hoy, el enlace definitivo lo tengo, pero los anteriores de cómo hacer los trabajos de sociología y tal, no los tengo. Vale, fenomenal. Si no, atento ahí, el siguiente será el del PDF. Si no te llega el PDF, quiere decir que el error sigue. ¿Vale? Vale. Que será el O sea, miércoles. pero para Sí. ahí vendrá cómo hacer este trabajo de sociología y todo. ¿Cuál? ¿El trabajo de la última parte? De esta parte que hemos visto, no sé si has mandado más, porque no lo sé. Vamos a ver, hay una parte que es, no, hay mandados, hay dos partes. Una hasta el tema de la fundamentación antropológica, que lo acabaremos de ver el lunes que viene, y que creo que el plazo que puse era en torno al 10-11 de mayo. Ese está mandado. Y está Sí, ese mandado, tampoco lo tengo. ese no lo tienes. No. Pídeselo a un compañero, ¿vale? Vale. Y luego, porque ese es un cuestionario, que vienen unas preguntas y que hay que responder, ¿no? Vale. Y luego está mandado el de la última parte, que tú tienes que elegir de uno de los temas del último núcleo temático, y dentro del tema un aspecto, y de ahí elegir dentro de lo que hay colgado en logos y en la carpeta de compartida, elegir con qué lo haces. Y ya está. ¿Vale? Que es el que acabo de decir, de entre 10.000 y 20.000. Okay. Y queda una cosita que sería lo que veamos en medio, lo que veamos en la segunda hora del lunes hasta el final del mes de mayo. Lo que veamos en el mes de mayo, eso que en el fondo es el cambio social, los procesos de cambio social, cómo son, cómo se evalúa eso. Que probablemente mande a lo mejor 2 o 3 casos de cambio social a que se analicen. Vale, ok, Tú gracias. eliges uno de una cosa así, pues sea un trabajo pequeñito. De comprensión, ¿vale? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Tengo una pregunta. Juan Ignacio, ¿eres? No, Carlos. Carlos, sí, di. De No te oigo. carácter personal. Como De carácter ahora personal. me oye, Ahora sí, pero se te corta mucho. que como yo tenía una convalidación parcial. Sí, entonces eso vamos a hacerlo en tutoría, ¿vale? Vale. Entonces, cuando acabes aquí, me buscas en Telegram, que aparezco como ¿Sí? José Antúnez Cid, y me ¿Sí? llamas. ¿Tú tienes Telegram? No. Vale, pues búscame en WhatsApp, pero solo para la tutoría. Vale, que en el 678-301-239. 678. 301-239. Vale. ¿Vale? Gracias. Y ahí, mejor más, hacia las 2 menos 10, mejor. ¿Vale? Vale. Venga, Carlos, hasta ahora. Gracias, hasta ahora. Sí, ¿alguno más? Yo, ¿Quién es yo? Ignacio Moya. Sí, dime. No, que quería notificarle también con respecto a otros compañeros el problema con el correo electrónico. Tampoco me han llegado sus mensajes de correo electrónico. ¿No te han llegado? O sea, estás No. Isabel, está Aarón y estás tú.
Sí. ¿O hablas en nombre de más gente? No, de los que han hablado hoy en clase te dan notifica el mismo problema que yo. Bueno, son distintos, porque el de Aarón no me los devuelve, pero el de Isabel me los devuelve su servidor, cada vez que se los envío. ¿Y el Vale, tuyo, vale. cómo es tu correo? Moya Álvarez Nacho. ¿Tú puede ser que tengas un servidor en México? No. No, es que hay uno de México que siempre me devuelve. Moya Álvarez Nacho, pues lo miro. Ponme en todo caso un correo hoy diciéndome cuál es tu correo, o un correo alternativo si tienes otro distinto. De acuerdo. Vale. Sí, muchas gracias. Venga, y comprueba con secretaría que está bien, porque yo los he cogido de secretaría, ni siquiera los he transcrito, estaban... Es que el correo que yo envié en su momento el formulario de secretaría me estaba dando muchos errores. Entonces me he cambiado y se lo notificaré también para que lo tengan en cuenta. Bueno, el asunto, claro, si lo has cambiado después de que yo haya extraído el tuyo... Claro, claro. O sea, que tiene usted es el antiguo. Claro. Pues vale, entonces envíame a mí, porque no puedo, si no tengo que comprobar toda la lista infinita de alumnos. Bueno, Claro, claro. Vale. Vale, de acuerdo. Venga. Gracias. Fenomenal. ¿Algo más queréis? ¿Aarón, Matilde o Nacho? No, nada, gracias. ¿Y tú, Aarón, quieres algo más? No, ya está. Pues No, Gracias. en concreto quería preguntar para hacer una síntesis. Hay que leer un libro y ese libro, como a mí me ha pillado en confinamiento, pues sí. he cogido uno de la lista, Democracia y Cuestión Religiosa de Posentis. Sí. Y Sí. la pregunta es si eso es válido, es suficiente para la lectura del libro. Sí, sí, los que yo he puesto ahí de libros lo he hecho por eso, para que los que no tuvieseis un libro en casa con vosotros pudieseis elegir de esos materiales que pone libros. Y una vez que se ha leído, que yo ya lo he leído, Sí. tengo que hacer una fotografía y mandarla porque no tengo impresora y eso es lo que he entendido yo en su correo. Bueno, sí, haces, y con el título es muy importante el título para que a mí no se me pierdan los datos, ¿sabes? Sí. Porque son muchos datos los que estoy recibiendo. Entonces, que tú el archivo de la foto... Hago una fichita con a mano y la yo, firmo. Matilde Casares, he leído este libro Sí. y lo he acabado de tal y firmas. Y le sacas una Ok. foto y me lo envías a mi correo y el archivo le tienes que dar ese título que digo en las Sí, instrucciones sí, aquellas. eso está, lo tengo bien clarito en los correos que ha mandado usted. Eso es. Vale, Es la forma de que a mí no se me pierda. ¿Vale? Vale. Pues nada, Matilde, estáis bien en casa, ¿no? Bueno, mis hijas han pasado todas el COVID-19 y mis nietos también, pero yo, que soy la mayor, pues nada, Sí. a mí no me ha tocado. Pero están bien, lo han pasado en casa, pero alguna un poco regular, muy a puntito de hospitalizarse, pero bueno, ha salido. Así Bueno, que dando gracias a Dios. me alegro de que hayáis salido todos. Muchas Pues gracias. nada, nos vemos, Matilde. Venga, Un saludo. hasta la próxima. Adiós. Gracias.